Hay algo que hoy nos preocupa y mucho, no solamente los argentinos, sino en todo el mundo, es hablar sobre el calentamiento global y qué estamos haciendo para disminuir ese calentamiento o llegar a lo que es la huella de carbono, disminuir la huella de carbono. Y para eso está Edgardo Suárez con nosotros para conversar un poco. Edgardo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Bueno, la preocupación del cambio climático en general, la idea es profundizar un poquito más sobre cuáles son los elementos que hoy nos preocupan y que tenemos que poner el foco ahí para hablar del calentamiento global. Bien, sí, en realidad cuando hablamos de calentamiento global es algo muy abstracto y para poder llevarlo a tierra nosotros solemos jugar con la idea de que los impactos son parecidos a, es más fácil de entender si los vemos como jinetes, no sé si del apocalipsis, pero sí los jinetes del cambio climático. Bien. De esto se habla bastante, pero para llevarlo a tierra y siendo que mi punto de vista es el de un arquitecto, también quiero poder decir qué se puede hacer al respecto. Exacto, eso es bueno porque nos posiciona en un lugar en donde nosotros no solamente decimos, bueno, es un problema que existe, sino que podemos hacer algo. Sí, podemos actuar. Hay cosas que van a ser difíciles, pero bueno, pasemos a los hechos. Pasemos a los jinetes. El primero y el más grande, digamos, el padre de todos es justamente el cambio climático, que no es calentamiento global precisamente y únicamente. Una de las características más inesperadas de esto es la vulnerabilidad que genera la variabilidad climática. Esto quiere decir que no Esto que sabemos. nos está pasando hoy, por ejemplo, ayer 30 grados, hoy... Apenas estamos viendo las primeros. Bien. Cuando haya variabilidad, nunca vamos a realmente estar convencidos de si el clima que se viene es estable. Y también puede pasar que se estabilice un mes entero de lluvias y al mes siguiente deje de llover. Todo depende del lugar donde está. Esta variabilidad climática es tremenda. ¿Y cómo afecta a las ciudades? Hablando desde también esto, la arquitectura y de nosotros. Bien, es el primer impacto más importante. O sea, al no saber qué esperar, no sabemos cómo prepararnos. Y las ciudades no están preparadas en este momento. Imagínate dentro de 10 o 12 años, que es cuando se espera el verdadero impacto. Ese sería el primero, como quien diría, el que va delante de los jinetes. Y luego de eso empiezan a aparecer consecuencias que, para no darle otra imagen, sigamos con los jinetes. Bien, vamos con otro jinete. El segundo, y no menos importante, es que al no tener capacidad de predecir el clima, imagínate que la humanidad se alimenta de lo que se cultiva en los campos. Sí. Para poder cultivar a veces hace falta un periodo de tiempo con cierta predecibilidad climática. Sí, El primer jinete nos quita eso y nos va a enfrentar con un gran problema, que es cómo vamos a hacer para alimentar a todo el mundo. Claro, ¿cómo hacemos con la producción de alimentos si no tenemos la forma de predecir el clima? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Cuándo vamos a cosechar? No o ponerle que venís bien y te cae una tormenta inesperada. Sí, y te revienta una cosecha. Esto va a pasar en todos lados. El tercer jinete, que viene, digamos, como consecuencia también de esto, el movimiento que genera la variabilidad climática son los vectores de las enfermedades. Bien. Ya se habla de esto. Sí. No hay mucho más que agregar al hecho de que la humanidad frente a un vector desconocido estuvo 1 año y medio, 2 años para resolverlo. Sí. Se supone que ahora los vectores son más virulentos y además van a aparecer vectores nuevos. O sea, más variables también esta variabilidad. Más virulentos, sí, más incisivos y desconocidos para la humanidad hasta ahora. Por ejemplo, hace poco, relativamente poco, se descubrieron anthrax antiguo en el permafrost que se empezó a descongelar en la Siberia. Inesperado. Vamos por otro jinete. Sí. Todas estas cosas que decimos parecen trágicas, pero tienen solución. Lo que pasa es que todas juntas asustan un poco. Un poquito. Sí. Pero somos muchos, digo, en la faz de la Tierra como para pensar en cómo solucionarlo entre todos, ¿o no? Vamos a tener que solucionarlo entre todos. Este es el desafío más grande que tiene la humanidad en conjunto desde que somos conscientes que somos humanidad. Lo que sigue tiene que ver con una discusión que hay sobre este tema, y es que, bueno, vamos a tener extremos climáticos. Eso va a generar incapacidad para producir comida. Van a aparecer vectores. Y hay otra cuestión que se subestima, pero que es un gran problema. Si sobreviviste a todo eso, vas a tener que enfrentarte con el gran problema que es el gran problema del siglo XXI, que es la energía. ¿Cómo acceder a la energía? Podés tener comida, pero si no tenés energía...
Claro, de eso te iba a decir, de eso se habla mucho actualmente, se polemiza mucho, hay como grandes ideas, pero no sé si estamos desarrollando una solución posible frente a eso. Ni yo no te lo podría contestar eso. Creería que sí, me gustaría creer que sí. Creo que sí vamos por detrás del carro, o sea, venimos muy lento. Ujú. Pero esto lo digo porque mucha gente habla sobre el agua como el problema. Sí, Y en realidad nosotros creemos que el problema no es el agua, es la energía. Si vos tenés energía, podés conseguir agua. Agua sobra el planeta. Y hay tecnologías nuevas que nos permiten conseguir fabricar agua potable. eso te iba a decir, porque agua sobra en el planeta, pero tal vez agua Hay que salada. fabricar agua potable, Sí. pero se habla de las guerras del agua. En Ujú. realidad se sobreestima el problema que va a ser grande en sí, cuando el verdadero problema es la energía. Bien. Y bueno, y llegado todo esto, nos enfrentamos con un último jinete, que no por ello deja de ser el menor, Sí. y es que no sé por qué se habla de que va a haber inundaciones y se habla de 1 o 2 metros. La realidad es otra. Cuando se terminen de descongelar todos los hielos continentales, los que están por encima de la cota de nivel del mar, va a aumentar 82 metros. Ah, es mucho, no estamos hablando de 1 o 2 metros. No, a mí me preocupa esta mentira que se dice a medias en los medios informativos para no asustar, pero imagínate que solamente los hielos de Groenlandia implican 8 metros. Sí. Los hielos de ese sector, los de la Antártida son 30 y pico más. Solamente esos dos. O sea que esos dos ya nos ponen en un lugar de riesgo de alza de nivel del mar. Bueno, tenemos los 5 jinetes allí en la preocupación del cambio climático, ir viéndolos, también ir siendo conscientes de ellos, saber cómo lo podemos manejar desde las ciudades. Te agradecemos y seguramente te vamos a estar llamando de nuevo para poder profundizar y saber un poquito más cómo Las pararnos. soluciones. Exactamente. Gracias, Edgardo.